8.000 millones de pesetas. Esa es la cifra que desapareció de los bolsillos de miles de inversores españoles en los años 90. No fue un error ni una mala inversión. Fue una estafa meticulosamente orquestada por Francisco Luzón, un banquero respetado que se movía en las altas esferas del poder. ¿Cómo un hombre con su reputación pudo llevar a cabo un fraude de esta magnitud arruinando a familias y empresas? Te vamos a desvelar la red de engaños, las influencias políticas y el mecanismo financiero que permitió a Ibercorp desviar fondos masivamente. Desde el ascenso de Luzón y su círculo de poder hasta la caída en desgracia y las sentencias judiciales, desgranaremos cada detalle de uno de los mayores escándalos financieros de España, un caso que aún hoy genera indignación y preguntas sobre la impunidad de ciertos delitos de guante blanco. Prepárate para conocer la cara oculta del dinero español. Francisco Luzón era una figura ascendente en el panorama financiero español de los años 80 y principios de los 90. Con una carrera brillante en bancos como el Banco de Vizcaya y el Banco Exterior de España, su nombre era sinónimo de éxito y visión. En 1988 Luzón se convirtió en el presidente de la corporación bancaria. Su prestigio era tal que nadie sospechaba las maniobras que se cocían bajo la superficie. Ibercorp, el grupo de sociedades que se convertiría en el epicentro del fraude, operaba bajo la fachada de ser una empresa de servicios financieros innovadora. Utilizaba una estructura compleja de filiales y sociedades instrumentales, muchas de ellas radicadas en paraísos fiscales como Suiza y las Islas Caimán, para mover capitales de forma opaca. La confianza en Luzón era un activo clave, atrayendo a inversores de alto nivel desde empresarios hasta instituciones religiosas. Los primeros años fueron de aparente bonanza, con inversiones que prometían rendimientos extraordinarios, una trampa perfecta para quienes buscaban multiplicar sus ahorros en un momento de efervescencia económica. Pero la realidad era que Ibercorp no generaba los beneficios que prometía, sino que se financiaba a través de un esquema piramidal, utilizando el dinero de nuevos inversores para pagar a los antiguos, un modelo insostenible que estaba destinado a colapsar, dejando un rastro de ruina y decepción. La pregunta no era si caería, sino cuándo. El verdadero poder de Ibercorp no residía solo en su estructura financiera, sino en su intrincada red de influencias políticas y bancarias. El nombre más explosivo que emergió fue el de Mariano Rubio, entonces gobernador del Banco de España, la máxima autoridad supervisora. Rubio, amigo personal de Luzón, estaba presuntamente implicado en operaciones con Ibercorp. Se descubrió que Rubio tenía una cuenta en Suiza abierta a través de una sociedad instrumental con 120 millones de pesetas. Este hallazgo desató un terremoto político y judicial conocido como el pelotazo Rubio. La conexión entre Luzón y Rubio revelaba cómo el poder financiero y el regulador podían estar entrelazados de forma peligrosa. La trama incluía la utilización de información privilegiada para realizar operaciones bursátiles como la compraventa de acciones del Banco Central. Ibercorp no solo captaba inversores, sino que se beneficiaba de decisiones y contactos en las más altas esferas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, intentó investigar, pero se encontró con barreras significativas, lo que permitió que la estafa continuara durante años. Esta red de contactos no solo facilitó las operaciones fraudulentas, sino que también dificultó enormemente su detección y persecución, creando un escudo de impunidad que parecía infranqueable para las autoridades. La complicidad, o al menos la negligencia, de ciertas figuras clave fue un elemento crucial para la longevidad del fraude, haciendo que la justicia pareciera lenta y en ocasiones ciega. El modus operandi de Ibercorp era sofisticado, pero en esencia simple: captar dinero de inversores prometiendo altas rentabilidades y desviarlo hacia sociedades pantalla controladas por Luzón y su círculo. Una de las claves era el autopréstamo. Ibercorp concedía créditos a sus propias filiales con el dinero de los inversores para luego invertirlo en operaciones de riesgo o directamente para uso personal de los directivos. El dinero de los clientes se mezclaba con el de la corporación, haciendo casi imposible rastrear su origen y destino. La CNMV alertó en 1991 sobre las irregularidades de Ibercorp, señalando la opacidad de sus operaciones y la falta de transparencia. Sin embargo, estas advertencias fueron ignoradas o minimizadas por el propio Banco de España. La compraventa de acciones de Banco Central fue un ejemplo claro. Se realizaron operaciones que beneficiaron a un pequeño grupo de privilegiados utilizando información no pública, el llamado pelotazo bursátil. Los inversores, atraídos por la promesa de grandes ganancias, no sabían que su capital estaba siendo utilizado como palanca para enriquecer a unos pocos en un juego donde las cartas estaban marcadas desde el principio. La confianza era el principal activo y la peor debilidad de las víctimas. La maquinaria de la estafa se basaba en la credibilidad de Luzón y la aparente legitimidad de una entidad que operaba a plena vista, pero con una contabilidad paralela y secreta diseñada para engañar a todos excepto a sus creadores. La burbuja de Ibercorp estalló a principios de 1992.
Las alarmas de la CNMV que llevaban meses sonando se hicieron ineludibles. El Banco de España, presionado por la opinión pública y las crecientes evidencias, tuvo que intervenir. Se descubrió un agujero de 8,000 millones de pesetas, una cifra astronómica para la época. La investigación judicial se puso en marcha revelando la magnitud del fraude y la implicación de figuras públicas. Francisco Luzón fue detenido y procesado junto a otros directivos de Ibercorp. Mariano Rubio, el exgobernador del Banco de España, también fue imputado y condenado por falsedad en documento público y cohecho impropio en relación con su cuenta en Suiza. El juicio de Ibercorp se convirtió en un circo mediático exponiendo las miserias del poder financiero y político. La Fiscalía solicitó penas elevadas para los acusados, argumentando un delito continuado de estafa y apropiación indebida. Las víctimas, miles de pequeños y grandes inversores, vieron cómo sus ahorros se desvanecían, muchos sin posibilidad de recuperación. La imagen de la banca española sufrió un duro golpe y la confianza en las instituciones se resintió gravemente. El proceso fue largo y tortuoso, con recursos y apelaciones que dilataron la justicia, pero finalmente las sentencias confirmaron la culpabilidad de los principales implicados, aunque la recuperación del dinero para las víctimas fue, en la mayoría de los casos, una quimera. La caída de Ibercorp no solo fue la caída de una empresa, sino la de una era de impunidad. Tras un largo proceso judicial, Francisco Luzón fue condenado por estafa en 1998 por la Audiencia Nacional a una pena de prisión que tras recursos se redujo. En 2002 el Tribunal Supremo confirmó la condena de 3 años de prisión por apropiación indebida y falsedad documental. Aunque ingresó en prisión, su estancia fue relativamente corta, generando un sentimiento de frustración entre las víctimas y la sociedad. Mariano Rubio, por su parte, fue condenado a 3 años de prisión por su cuenta secreta en Suiza y falsedad documental. El escándalo de Ibercorp no solo reveló la fragilidad del sistema financiero, sino también la dificultad de la justicia para castigar de forma ejemplar a los delincuentes de guante blanco. Muchos de los afectados nunca recuperaron su dinero y la sombra de la impunidad planeó sobre el caso. La sociedad española aprendió una dura lección sobre la importancia de la supervisión bancaria y la transparencia. El caso Ibercorp se convirtió en un símbolo de la corrupción financiera de una época, un recordatorio de que ni siquiera las figuras más respetadas están exentas de la tentación del fraude. La memoria de los 8,000 millones de pesetas perdidos sigue siendo un estigma para la confianza en el sistema, un caso que marcó un antes y un después en la lucha contra los delitos económicos en España, pero que dejó un sabor amargo a muchas de las familias arruinadas. La justicia, aunque llegó, no fue suficiente para borrar el daño causado y muchos de los implicados, una vez cumplida su pena, volvieron a una vida de opulencia mientras las víctimas seguían contando sus pérdidas. El caso Ibercorp y la estafa de 8,000 millones de pesetas orquestada por Francisco Luzón es una herida abierta en la memoria financiera española. Revela cómo la ambición desmedida, la opacidad y una red de influencias pueden derrumbar la confianza y arruinar a miles de familias. ¿Fue la justicia suficiente? Muchos de los afectados jamás recuperaron un solo céntimo, mientras los cerebros de la estafa cumplieron penas relativamente cortas, volviendo a una vida sin grandes penurias. Es una historia que nos obliga a cuestionar la efectividad de nuestro sistema judicial frente a los delitos de cuello blanco y la verdadera protección que se ofrece al inversor. Este caso no es solo historia, es una advertencia. Las trampas financieras evolucionan, pero los mecanismos de engaño persisten. ¿Crees que la justicia fue demasiado blanda con los responsables de Ibercorp? ¿Qué otro gran caso de estafa financiera en España crees que la historia ha olvidado? Déjame tu comentario abajo. Y si quieres seguir destapando los mayores escándalos financieros y casos de true crimen legal de España que la justicia enterró y nadie te contó, suscríbete al canal. Cada semana una nueva verdad incómoda.